bienvenidos a Mi Diario, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos de lunes a viernes a través de Caracol Internacional y a toda la gente nueva que hemos visto que se ha unido a nuestra página www.diariodediana.com.co. Hoy hemos invitado a alguien que hace mucho rato quería invitar, él es Ricardo Pineda San Juan, Master Coach. Además de eso, un ser humano extraordinario que yo sé que compartirá muchas cosas con todos nosotros acerca de lo que sabe, del bienestar, de la espiritualidad y sobre todo de una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Esa es nuestra intención, ese es el objetivo de nuestro programa. Ricardo, bienvenido, gracias por acompañarnos, me encanta. Hola, Diana, ¿Hace muchas cuánto gracias. tiempo estábamos haciendo los planes para que estuvieras en el programa? Tal vez 2 años. Así es, Sí. pero todo en el momento perfecto. Sí, Vamos gracias a por hablar- tu invitación. Ay, no, a ti por venir. Vamos a hablar un poco del sentido de la vida. Es Claro. que los seres humanos tenemos la costumbre de preguntarnos muchísimas cosas y de tener muchos interrogantes en nuestra cabeza. Una de ellas es, ¿yo por qué vine acá? ¿Yo para qué estoy acá? ¿Cuál es mi misión en la vida? Pero te propongo que empecemos desde el principio. ¿Cuál es el sentido de la vida? Una pregunta que puede ser tan subjetiva que no se podría responder tan fácilmente, pero ¿cómo empezaríamos acá? Yo pienso que empezaríamos por el resultado, puesto que el sentido de la vida es lo que nos llevaría a un resultado. Y cuando nosotros miramos nuestras vidas, en últimas decimos, bueno, pero ¿cuál es el propósito de estar acá? ¿Cuál es el propósito de vivir? El propósito es estar feliz, es vivir en plenitud, es poder tener paz, es tener relaciones de amor maravillosas, es poder disfrutar la vida inmensamente y desarrollar el máximo del potencial que tenemos adentro, servirle a los demás, ayudar a los demás. Esa es la idea. Pero si también vemos la vida, nos vamos a dar cuenta que lo que justamente no pasa es paz interior dentro de las personas, dentro de nosotros. Es muy difícil entender qué es el amor porque hay lazos afectivos con muchos apegos, en donde hay mucho sufrimiento y muchas veces a las personas que más amamos es a las que más duro les damos. Entonces, cuando no tenemos paz y cuando no hay amor o cuando no disfrutamos la vida, independientemente de lo que hagamos hacia afuera en la vida, entonces es cuando llega un punto de saturación. Es decir, tarde o temprano nos vamos a saturar de ese sufrimiento, de no tener esa paz y nos vamos a preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué tengo una muy bonita familia y ahí no encontré la felicidad? Porque tengo una profesión maravillosa y hago cosas extraordinarias, gano dinero, tengo un buen patrimonio, pero tampoco soy feliz. ¿Por qué razón las cosas de la vida me afectan tanto? ¿Por qué pierdo la paz en un trancón? ¿Por qué pierdo la paz cuando alguien me llega tarde a una cita? ¿Por qué cuando las cosas no salen como yo espero, sufro frente a la vida? Entonces empiezo a darme cuenta que independientemente de lo que está pasando afuera, la situación es por dentro. Entonces soy yo el que pierdo la paz frente a las cosas de la vida, soy yo el que no puedo disfrutar la vida, independientemente de que lo de afuera esté funcionando bien. A mi alrededor pasan muchísimas cosas. Yo siempre he dicho que es uno el que las asume de tal manera o de otra manera. Tú lo Si hay sabes. mucho trancón, en mí está la responsabilidad o de ofuscarme, de estar furiosa y jalarme el pelo, Claro. o de estar tranquila, poner música clásica, empezar a pensar cosas positivas. Lo que pasa es que eso es muy difícil, del dicho al hecho hay mucho trecho y por eso vamos a empezar. Acabaste de mencionar algo que me parece impresionante y yo creo que a todos nos ha pasado en cualquier momento de nuestra vida. Salimos a la calle y con todo el mundo somos muy queridos y a veces herimos con una mala palabra, con una mala actitud, con un mal comportamiento a esa persona que más nos ama, porque los seres humanos somos así. Porque justamente, y algo que he venido trabajando a lo largo de estos años, a raíz de las comprensiones y mis propios aprendizajes y experiencias, es el entender y diferenciar el amor de los sentimientos. Y son dos cosas completamente diferentes. Cuando yo te amo, hay implícito algo que llamamos incondicionalidad. Es decir, yo quiero que tú estés bien, quiero que tú estés feliz. Muchas veces eso implica no necesariamente darte gusto en algo que coincida con tu zona de confort, pero que sí coincida con tu felicidad. A veces un no, o a veces decirle no a alguien, hace parte de amarlo. No siempre decir sí o no siempre aceptar el deseo o la expectativa de otra persona necesariamente es amarlo. Entonces fíjate que en el amor yo quiero que tú estés bien, por encima del sí, por encima del no, por encima del aceptar, por encima del permitir, y muchas veces en el sentimiento se trata de mí.
En el sentimiento yo quiero que la otra persona complazca mis expectativas, que la otra persona me haga sentir bien a mí. Y muchas veces, por no entender el sentido y el propósito de la vida, que es nuestro tema de hoy, caemos en el error en el que todos hemos caído y en el que yo creo que nos podemos identificar todos los que estamos acá, todos nuestros teleaudientes, y básicamente es el hecho de que yo me preocupo y sufro por lo que le puede pasar a las personas que yo quiero. Y fíjate que cuando yo me preocupo y cuando yo sufro, entonces me angustio. Entonces pierdo la paz. Y ahí es en donde entro a hacer cosas como, por ejemplo, la cantaleta, la prohibición, la imposición. Cuidado, no salga, mire, no haga esto, pero usted cómo va a hacer eso, pero mire que eso me angustia. Y empiezo a generar una serie de situaciones que empiezan a afectar y a dañar la relación. Justamente a las personas a las que más prohibimos, más castigamos, más juzgamos, más criticamos, es a las que más queremos, porque es por las que más sufrimos y es por las que más nos preocupamos, porque no entendemos que detrás de sus experiencias o inclusive las dificultades que vivan en la vida también hay un sentido y hay un propósito. Entonces, si yo no entiendo que todo tiene un sentido y un propósito, lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable, sino simplemente quiero que tú estés bien, disfrutes, complacerte, entonces mi preocupación es que tú, por ejemplo, experimentes dificultades. Si estoy preocupado porque tú experimentes una dificultad, desde mi angustia te critico y te juzgo, inmediatamente daño mi relación contigo. Y aquí hemos trabajado mucho el tema del espejo. Recuerden que lo que nos molesta del otro es lo que realmente tenemos que perfeccionar dentro de nosotros. Ya lo hemos hablado hace poco también con María Elvira, lo que está afuera es un reflejo de lo que está adentro completamente. Y ya regresamos con el tema con Ricardo Pineda. El objetivo de cada ser humano debe ser que nada ni nadie afecte o perturbe nuestra paz interior. ¿Cómo empezamos a hacer? Y no solo eso, aprender a disfrutar intensamente la vida y ser adaptables y flexibles, y aprender a amar incondicionalmente. Pero para poder amarte en las buenas y en las malas necesito entender que las malas también tienen un propósito. ¿Y cómo sabemos si es amor incondicional o si es dependencia o apego? Excelente. Dependencia y apego es cuando yo espero que tú cumplas un papel de llenar vacío en mi vida. Amor incondicional es cuando estás primero tú y tu satisfacción, tu aprendizaje, tu felicidad y tu disfrute antes de mis intereses personales. Y paz interior, como lo mencionabas tú ahorita, yo pienso que esa es la piedra angular de nuestro desarrollo interior y el poder vivir la vida tranquilos. ¿Y qué es tener paz interior? Es desarrollar la suficiente fuerza interna, la suficiente fortaleza, y aquí necesito mencionar la palabra espiritual, para que las cosas que suceden en el mundo no me afecten, no me tumben, no me turben y no acaben conmigo. La única manera, y es justamente de lo que tú y yo estamos hablando hoy, la única manera para que la paz interior pueda crecer, para que yo pueda ser incondicional en mis relaciones de amor con los demás y poder disfrutar la vida, es entendiendo que estamos en un mundo y estamos en una realidad, como tú muy bien lo sabes, en donde vinimos a aprender. Justamente lo que queriendo no podemos, porque todos queremos ser felices, pero no podemos ser felices, porque querer no es poder. Se necesita aprender a ser felices, necesito aprender a tener paz interior, necesito aprender incondicionalidad. Entonces, como son virtudes y son aprendizajes, querer no es poder, saber es poder. Eso quiere decir que los celos, la ira, la envidia, la rabia, el orgullo, todas estas emociones de malestar no van con la paz interior, no van con la paz espiritual que todos queremos alcanzar, pero somos seres emocionales. ¿Cómo va entonces ahí esa disputa? Ok. En la medida que nosotros vayamos comprendiendo y entendiendo un poquito más la vida, eso es lo que todos los maestros han llamado sabiduría, ¿sí? En la medida que vamos entendiendo un poquito más la vida, entonces los celos van desapareciendo, entonces la rabia va mermando. Entonces, por ejemplo, cuando decimos sentido y propósito de la vida, es entender que detrás de todas las situaciones que suceden hay una razón maravillosa y extraordinaria del por qué. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una relación que fue devastadora en nuestra vida,
quizás un divorcio, una separación, una situación de infidelidad, algo que te haya marcado muchísimo emocionalmente, más adelante lo estás agradeciendo, lo reconoces como una bendición, inclusive dices, si no hubiera sido por esa persona, si no hubiera sido por ese suceso, si no me hubiera pasado eso en la vida, yo no sería la persona que soy hoy y no tendría estas características, esta felicidad, esta paz interior o simplemente la realidad que estoy viviendo ahorita. Entonces, siempre con el tiempo, como decía Steve Jobs, los puntos se conectan y todo tiene un sentido. Es fácil verlo hacia atrás, es muy difícil verlo hacia adelante, pero entonces, como no lo podemos ver, digamos, no hemos llegado al punto de poder ver hacia adelante lo que va a suceder y cómo se van a entrelazar los hilos después, sí nos podemos empezar a hacer una pregunta, y es la pregunta más importante de la vida, la pregunta que siempre nos han enseñado a hacernos todos los maestros y las escuelas de sabiduría, es el ¿para qué me estará pasando esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? Entonces, detrás de todo lo que sucede hay un propósito, y ese propósito, que en últimas es aprender, es lo que le da sentido a esa experiencia. Hay dos maneras de aprender en la vida. La primera es por comprensión, es cuando voy en un trancón, hay un trancón impresionante, el tráfico está tremendo, yo creo que eso lo vimos en las ciudades más grandes e importantes del mundo. Totalmente creo sí. que eso es una experiencia y un aprendizaje para muchísimas personas en América, incluso en Europa, en otras partes. Y yo tengo dos opciones. La primera es sentir rabia frente al trancón. No estoy llegando a la hora que quiero llegar, las cosas no están saliendo como yo espero, tengo piedra, me da rabia. Es normal, es una reacción del instinto, es una reacción emocional del cuerpo, porque simplemente algo se está saliendo de mi expectativa. Mi cuerpo libera la emoción. Sin embargo, tengo otra opción, y es decir, ok, salí temprano, di mi mejor esfuerzo, mi parte está hecha, pero estoy en un atasco, estoy metido en medio de un trancón que claramente no lo puedo solucionar. Y como decía San Agustín, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas, en este caso el trancón, que no puedo cambiar. Sí, porque no puede salir volando. Dame valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo, que es mi intolerancia frente a lo que estoy viviendo. Y dame sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Entonces, en últimas, la única manera de tener paz y de ser feliz en la vida es entendiendo que detrás de todo existe un sentido y un propósito. Inclusive, aquí voy a tocar un punto que es un poco más delicado. Detrás de las situaciones que nosotros llamamos injustas, también hay una buena razón de ser. Facundo Cabral tiene una frase extraordinaria. Él decía, créelo o no, el mundo va por el rumbo que debe ir. Y así es. Y entre más va pasando el tiempo, entre más experiencias vivimos, entre más observamos el mundo y la vida, más conectamos puntos, más nos vamos dando cuenta que las cosas son de esa manera. Es increíble y es un proceso de cada ser humano tomar este camino y saber que cada cosa que pasa es perfecta y que quizás en el momento que pase no la entendemos y estamos bravos con Dios o con la vida o en lo que cada uno crea, siempre se los he dicho, pero pasan los años o pasan los días y uno dice, siquiera pasó esto, ¿cómo me enseñó? ¿Cómo aprendí? Ricardo, uno de los temas que más me costó entender fue la teoría del espejo o la ley de correspondencia. Me decían, es que si una persona genera malestar en ti es porque tú te estás viendo reflejado en esa persona. Entonces yo hice esta pregunta, ¿cómo así? Si a mí me molesta un guerrillero porque viola los derechos de muchas personas, entonces yo estoy siendo guerrillera. ¿Cómo aplico esto? ¿Cómo aplica esto una persona que diga, es que yo detesto a este, pero ni sé por qué, porque no lo conozco? ¿Qué es lo que nos está mostrando cada una de esas cosas? Porque hay personas que nos hacen sentir ciertas emociones de malestar o también de bienestar. Diana, esa es una pregunta brillante y es lo que los mayas llamaban el espejo de obsidiana. Y cuando los mayas hablan del espejo de obsidiana es que lo que veo en ti que me hace perder mi paz es lo que no he resuelto en mí. En otras palabras, muchas veces vemos afuera que pasan situaciones que nosotros diríamos, no, pero es que yo no hago eso, yo no haría eso, pero me está quitando la paz, es imposible que eso sea un espejo, es imposible que lo que esa persona está haciendo yo también lo tenga. Sin embargo, no estamos hablando del qué, sino estamos hablando es de la frecuencia, estamos hablando es del cómo, estamos hablando es de lo subjetivo. Para ponerte un ejemplo, normalmente cuando veo que alguien es agresivo con alguien y eso me da rabia, pero yo soy consciente que no soy agresivo con mis seres queridos, es donde yo digo, pero ¿por qué estoy atrayendo ese tipo de personas? ¿Por qué me hago correspondiente con ellas si yo me porto diferente? Pero cuando tú entras a mirar
en el aspecto subjetivo de ti misma, tu manera de pensar, tu manera de enfrentar la vida, claramente hay agresividad frente a algunos tipos de situaciones. Entonces puede que yo no sea agresivo con mis seres queridos, pero sí lo puedo ser con un cajero del banco, si estoy desesperado en una fila muy larga. Puedo serlo con el conductor de un taxi, si no tiene el cambio correcto, cuando yo tengo afán y necesito bajarme rápido en un aeropuerto, etc. Es decir, es la situación interna, es el tema rabia, no el cómo yo lo expreso. Si yo soy una persona rígida, soy una persona absolutamente quisquillosa con el tiempo y con el horario, pues la única manera para que yo me dé cuenta que tengo una limitación interna que me puede hacer perder mi paz en cualquier momento, es decir, que me vuelve vulnerable, es que lleguen personas a mi vida que sean impuntuales conmigo. Entonces, cuando llegan personas impuntuales a mi vida, pierdo la paz, me da rabia y me doy cuenta que no estoy siendo flexible, que no estoy siendo tolerante, que estoy perdiendo la paz. Es un entrenamiento interior. Entonces, mira que el punto de espejo como tal, aquí ya lo llamaríamos ley de correspondencia. Entonces, simplemente abarca el que todo lo que yo tema lo voy a traer, todo lo que a mí me moleste lo voy a traer. Si a mí me incomoda muchísimo la gente impuntual, voy a encontrar gente impuntual toda la vida. Y en últimas estamos entendiendo lo que nos dicen las viejas escuelas de filosofía. Estamos aquí para aprender a ser felices. Todo lo que me aleje de la felicidad necesito vivirlo. Y eso de la vibración es tan cierto, Ricardo, por eso es que cuando de alguna manera empezamos nuestra evolución, queremos cambiar, queremos crecer espiritualmente, somos un poco más conscientes. Sí. Es aquí donde decimos, es que hay gente que se va bajando del bus, ya dejamos, o las personas con las que hemos siempre compartido ya no están en nuestra vida. Puede que las llevemos en nuestro corazón, pero ya no están en nuestra vida. Muchísimas gracias, Ricardo. Tenemos que tener muchas de estas citas con todos nuestros televidentes para aprender muchas cosas y sobre todo tocar corazones y llevar mensajes muy positivos. Tena, siempre estaré encantado de que me invites a tu programa, siempre. Un abrazo gigante. A ustedes también. Gracias. Les mando un beso, cuídense mucho por favor y mañana los espero nuevamente.